la ley del impuesto sobre la renta, en donde ya se regula en particular a este impuesto, ¿no? El impuesto sobre la renta, ¿no? Me refiero justamente a las disposiciones que están en este artículo primero de la ley del impuesto sobre la renta. Ahí es donde vamos a encontrar estos factores o criterios de vinculación tributaria, ¿no? El por qué vamos a estar obligados a pagar impuestos en México. Y son tres, vamos a ver que en ese artículo primero de la ley del impuesto sobre la renta se regula en tres fracciones, pues los tres elementos o factores de los que he estado platicando, aquellos que nos obligan a pagar impuestos, o sea, ¿y sobre qué base? Esto nos lo dice el artículo primero, en su primera fracción, o bueno, en su primer párrafo, dice: las personas físicas y las morales estarán obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos. Y en tres fracciones nos dicen cada una de ellas qué elemento o factor se considera para que una persona física o una persona moral esté obligada al pago del impuesto sobre la renta aquí en México. Y dice en la fracción primera, los residentes en México. Y ese es el primer elemento o factor de vinculación tributaria, la residencia. Si tú eres residente para fines fiscales aquí en México, tú vas a estar obligado a pagar impuestos sobre la renta aquí en México, dice la fracción primera del artículo primero de la ley del ICR, respecto de todos los ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde proceda. Entonces, no importa si tú fuiste a Japón y allá prestaste el servicio y allá te pagaron, tú si eres residente en México, me vas a pagar impuesto aquí por ese ingreso. Aunque tú alegues que tú aquí no hiciste nada en territorio mexicano, es más, podemos irnos al extremo de que yo, residente aquí en México, en este año 2021, por toda la crisis económica que sabemos perfectamente bien que estamos viviendo, no me pagaron los clientes y renuncié a todos ellos, los mandé a volar y tuve la suerte de que de Japón y de Ucrania me contactaran. Y me fui a Ucrania 6 meses y a Japón otros 6 meses de todo el 2021. Y allá presté mis servicios, regresé a México, luego me fui a Ucrania, pensemos, presté mis servicios, me pagaron, regresé a México y luego me salió la oferta de Japón y me fui a Japón, estuve allá el resto del año, me pagaron. Y pues sucedió que todo el 2021 tuve de ingresos 10 millones de pesos por esos servicios, que bueno, ¿verdad? Pero fíjate que yo aquí en México, pues a nadie le presté servicios, yo aquí no hice nada, a nadie, no le hice ninguna actividad económica aquí en México, todo fue en el extranjero. Y entonces, ¿por qué voy a pagar aquí impuestos sobre la renta si yo aquí no hice nada? Bueno, pues porque eres residente en México. Mientras tú mantengas la residencia fiscal en México, tú estarás obligado a pagar aquí impuestos, dice aquí, por todos tus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente. No importa, esa es la base mundial que le llaman, o la imposición neta, completa de una persona, ¿no? Cuando por disposición legal estoy obligado a tributar en un territorio, en un país, de manera total, es decir, por todos mis ingresos, no importa de dónde vengan, si tuve la oportunidad de hacer un viaje a la luna y allá me encontré un marciano que me dijo: oye, pues yo voy a poner un restaurante en Saturno y necesito que vayas allá a asesorarme, y digo yo, pues me lanzo, no conozco las leyes saturnianas, pero pues lo de menos es leerlas y aplicarlas, ¿no? Y me lancé a Saturno, no importa, maestro. Te vas a otra galaxia, eres residente en México, tú pagas impuestos sobre todos tus ingresos aquí en México, independientemente de que también tengas la obligación de pagar impuestos allá en Saturno, en Japón, en donde tú quieras, donde tú hayas ido a prestar servicios. No importa que hayas pagado impuesto, aquí también debes de pagar impuestos. Esa es la consecuencia de ser residente en México, el que pagamos por todos nuestros ingresos. No podemos decir, no lo obtuve aquí, entonces no lo considero para mi base de impuesto aquí en México. Considero todos. Ok, es la primera regla. Y el por qué muchos extranjeros, no sé si se han dado cuenta, si han tenido la oportunidad de interactuar con algunos extranjeros aquí en nuestro país, le daban la vuelta o le tratan de dar la vuelta a las disposiciones legales que configuran la residencia fiscal en México. Porque si se llega a considerar como residente en México, ellos tendrían que aquí en México pagar impuestos por todos sus ingresos. Entonces siempre tratan de evitar caer en los supuestos para ser considerado residente en México
y así aquí pagar impuesto, pues solamente por los ingresos de fuente de riqueza ubicada aquí, que es la fracción tercera que ahorita la vamos a comentar, ¿no? Pero ya no por todos los ingresos, ¿no? Entonces, esa es la primera fracción. La fracción segunda ya hace referencia a los residentes en el extranjero y que tienen un establecimiento permanente en nuestro país. Y ahí dice que vas a pagar impuesto, tú residente en el extranjero, que tienes un establecimiento permanente aquí en México, pero únicamente por los ingresos atribuibles a ese establecimiento permanente. O sea, no me vas a pagar por todos tus ingresos, no, solo por los ingresos que se le atribuyan a ese establecimiento permanente que tú, residente en el extranjero, tienes aquí en México. ¿Y qué es un establecimiento permanente? Bueno, el establecimiento permanente nos lo dice el artículo 2 de la ley del impuesto sobre la renta. Si ustedes checan ese artículo, ahí van a ver que por establecimiento permanente dice se entiende cualquier lugar de negocios en donde se lleven a cabo de manera parcial o total actividades empresariales o la prestación de servicios personales independientes. Entonces, es un extranjero que tiene un lugar de negocios aquí en México, en donde lleva a cabo actividades empresariales, que como bien sabemos, las empresariales son las comerciales, industriales, las de agricultura, ganadería, pesca y demás, o sea, todas las del sector primario, más las comerciales y las industriales, lleva a cabo una de esas actividades a través de ese lugar de negocios aquí en México, eso es un establecimiento permanente. Entonces, o bien presta servicios independientes, no solamente puede ser actividad empresarial, puede ser que lleve a cabo la prestación de servicios personales independientes. Entonces, también hay establecimiento permanente para esa persona. Entonces, el establecimiento permanente de entrada se relaciona con un lugar físico. Que el residente en el extranjero tenga aquí en México un lugar físico a través del cual lleve a cabo estas actividades, insisto, la actividad empresarial o la prestación de servicios independientes. Entonces, es una oficina, un taller, una fábrica, una sucursal de su empresa que tiene allá en su país de origen y que pone una sucursal aquí en México. Bueno, pues esa sucursal de esa empresa extranjera será un establecimiento permanente de ese extranjero y por lo tanto va a pagar impuesto aquí en México por los ingresos atribuibles únicamente a esa sucursal. Ya no va a pagar por todo lo que reciba allá en su país de origen, eso no. Aquí en México solo por los ingresos a esa fábrica, a esa sucursal, a esa oficina, a ese taller, etcétera, ¿no? A ese lugar físico a través del cual aquí en México lleva a cabo estas actividades, ¿no? Ese es el establecimiento permanente. Pero fíjense que no nada más podemos, o se configura, perdón, el establecimiento permanente con un lugar físico, con una oficina, con un taller, con una fábrica, con una sucursal, etcétera, ¿no? Las minas también son, se consideraría un lugar físico, sino que también se configuraría el establecimiento permanente para el residente en el extranjero, pues cuando actuara en nuestro país a través de una persona, sea física o sea moral. Y esta actuación se haga de manera dependiente o independiente, es decir, que la persona que reside aquí en México, Víctor Regalado, por ejemplo, a Víctor Regalado, una empresa del extranjero, lo contacta para que aquí en México él le da el poder, la facultad de que lo represente y pueda celebrar contratos en nombre y por cuenta de él, de ese residente en el extranjero, ¿no? Es una empresa, por ejemplo, que venda refrigeradores, por decir una cosa, ¿no? Y pues a mí me interesa y pues le entro, ¿no? Y entonces puede ser que yo actúe bajo la dependencia de esa persona, entonces soy un asalariado, él me va a pagar mi salario porque yo haga ese tipo de operaciones, yo aquí promueva los refrigeradores, haga operaciones de, pues, los venda, ¿no? Yo tenga la facultad de celebrar contratos y de esa manera obligar al residente en el extranjero para que él me surta o envíe el bien correspondiente. Y entonces ahí en ese caso, aunque el residente en el extranjero tampoco tiene un lugar físico aquí en México por el medio del cual actuar, no tiene una oficina, no tiene fábrica, no tiene taller, no tiene nada, pero está actuando a través mío. E incluso a lo mejor puede ser el caso que yo tampoco tuviera oficina. Simplemente soy de los vendedores de casa en casa, ¿no? No importa, porque el residente en el extranjero está actuando a través mío, a través del poder
que me otorgó y yo estoy celebrando contratos a nombre de él, por el cual él se obliga a proporcionar los bienes, evidentemente yo a cobrarlos y a enviarle su dinero, y luego él me pagará mi salario si es que soy una persona dependiente. La persona dependiente pues siempre va a estar sujeta a las órdenes, a las instrucciones del residente en el extranjero, y yo no voy a tener otra actividad adicional más que esa. Yo me dedico a vender refrigeradores, pero de la compañía, la que ustedes quieran y manden, del extranjero, ¿no? Que está ya en algún país en el extranjero, ¿no? Y esa sería otra vía, otro medio por el cual se configuraría el establecimiento permanente para un residente en el extranjero. Y otra variante es de que la persona que reside aquí en México, yo nuevamente siguiendo el ejemplo anterior, yo soy contador, abogado, tengo mis clientes, presto servicios independientes, entonces yo ya tengo una actividad determinada, pero llega una empresa y me ofrece que lo represente de manera independiente, y me paga según los resultados que yo obtenga, ¿no? Entonces son servicios, actividades ajenas a mi actividad propia. Yo soy asesor contable, fiscal, legal, etcétera, y acá me ofrecen, no sé, administrar unos inmuebles, por ejemplo, ¿no? O venderlos, más bien, vender bienes, ¿no? Y yo digo, pues sí, me conviene, la comisión es interesante, creo yo que se me da lo de las ventas, bueno, en el ejemplo, ¿verdad? Y le entro, igual habría un establecimiento permanente para el residente en el extranjero, porque estaría actuando a través de un agente independiente. Yo no dependo de él, yo por la relación que yo tengo, por mi trabajo, por los servicios que yo presto, yo puedo establecer la política o las medidas de mercadotecnia más adecuadas que yo considere para poder vender esos bienes del extranjero, y no estoy sujeto a las órdenes de aquel para poder llevar a cabo mi trabajo, ¿no? O sea, yo aquí veo cómo le hago, pero yo lo vendo y me paga mi comisión según las ventas que yo hago, ¿no? Que yo haga, ¿no? Entonces, igual ahí hay establecimiento permanente para el residente en el extranjero porque está actuando a través de un agente independiente. Es decir, una persona que no depende de él económicamente, pero que aún así está llevando a cabo operaciones por cuenta y a nombre de él, aquí en territorio nacional. Entonces, igual, estamos hablando de un establecimiento permanente para esta persona que reside en el extranjero. De acuerdo, entonces tengan presente esto de que el establecimiento permanente puede ser un lugar físico, que de hecho es lo usual, pero igual puede darse el caso de que aunque no existe ese lugar físico, el extranjero actúa en nuestro país a través de una persona física que va a actuar para él como agente dependiente o como agente independiente. Sale, y entonces ese establecimiento permanente, ese residente en el extranjero va a pagar impuestos sobre la renta aquí en México por los ingresos atribuibles a ese establecimiento permanente, únicamente por esos ingresos. Sale, ese es el segundo criterio de vinculación, establecimiento permanente, pero que aplica únicamente para los residentes en el extranjero. Y la fracción tercera, que también aplica para residentes en el extranjero, pero aquí es para aquellas personas que residen en el extranjero, pero que obtienen ingresos de fuente de riqueza ubicada en territorio nacional. Cuando no tengan un establecimiento permanente, dice la disposición, o teniéndolo, el ingreso no es atribuible a ese establecimiento permanente. Entonces aquí es un extranjero, una persona que reside en el extranjero. Es el ejemplo anterior que yo venía manejando de que yo, Víctor, me contratan en Japón, voy a Japón. Aquí es al revés, es un japonés o cualquier otra persona de cualquier otro país que lo contratan aquí en México, viene a México, presta el servicio, se va, le pagan, se va, obtuvo un ingreso de fuente de riqueza ubicada aquí en México. La fuente de riqueza es el origen del ingreso. La fuente de riqueza está relacionada con el territorio, con el país en donde la persona presta sus servicios y obtiene un ingreso por la prestación de sus servicios, pero que generalmente son servicios eventuales. La persona extranjera no viene aquí a quedarse ya para vivir aquí indefinidamente en el país, sino viene
a prestar ese servicio, ¿no? Entonces utiliza el territorio de ese país para obtener un ingreso y luego se va a su país de donde él reside. Pero por ese simple hecho, tiene que pagar impuesto aquí. Pero evidentemente solo va a pagar impuesto por el ingreso correspondiente, no por todos sus ingresos, solamente por ese pago que le hicieron aquí. Yo lo contraté, una persona de allá de China, vino este cuate, me hizo el servicio, le pagué, se fue, tiene que pagar ese chino aquí en impuesto en México por ese ingreso, por ese pago que yo le hice, va a pagar impuesto y evidentemente tendrá que pagar impuesto allá en su país de origen también por ese ingreso, porque repito, allá ¿por qué va a pagar impuesto? Porque es residente, ¿no? Entonces ya el criterio para que él pague impuesto por este ingreso que yo le estoy pagando o sí,